Hermanos, siguiendo con nuestros estudios en el libro de los Hechos, hemos llegado al capítulo 9. Vamos a leer hoy la historia de la conversión del apóstol Pablo. La historia de la conversión del apóstol Pablo es tan importante que se repite 3 veces en el libro de los Hechos. Está en el capítulo 9, está en el capítulo 21 y está en el capítulo 24. Una historia que se repite 3 veces en la Biblia es doctrina básica fundamental de todo. La conversión de Pablo es típica de la conversión de cualquier persona. ¿Entendieron? Nosotros podemos experimentar lo que el apóstol Pablo experimentó en el camino de Damasco. Y las bendiciones que él recibió, las podemos recibir nosotros también. Porque Jesucristo es el mismo, allá en hoy y los siglos. Y estamos viviendo todavía en la era de la gracia. Y el apóstol Pablo fue bendecido porque cayó bajo la gracia de Jesucristo. Bueno, vamos a leer Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. ¿Dónde estamos? Oye, Juan, no. Hechos 9. Así dice la palabra del Señor. Saulo, Hechos capítulo 9, verso 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Qué historia maravillosa la conversión del apóstol Pablo. Pero hermano, nuestra conversión a Cristo tiene y puede tener también las mismas características. Vamos a ver, vamos a analizar la conversión de Pablo. Él iba en el camino a Damasco, persiguiendo a los del camino. El primer nombre que recibieron los cristianos en la historia fue los del camino. ¿Saben por qué? Porque cada cristiano hablaba a todo el mundo diciendo: Jesucristo es el camino, Jesucristo es el único camino. Ven, únete a nosotros en el camino al cielo que es Cristo. Y tanto hablaban del camino, y tanto hablaban del camino, que la gente empezó a llamar a los cristianos
los del camino. Ojalá la gente diga de nosotros lo mismo. Este siempre está hablando de Jesús, el camino, la verdad y la vida. Este es uno del camino también. Pero del camino bueno, del camino recto, del camino santo, del camino que va al cielo, no del camino que va al pecado, no del camino que va a Las Vegas, no del camino que va a los casinos, no del camino que va a los lenorquinos, a las cantinas. No, no, no. Somos los que vamos caminando con Cristo en el camino hacia el cielo. Los que nos hemos convertido muchos años atrás, los que se han convertido el domingo pasado o el otro domingo, también son del camino porque vamos en el camino de Cristo. Así que no, en el camino de Damasco encontró el camino Jesucristo. En medio de un camino perverso para él, encontró el único camino que sirve para llegar al cielo. Creo que es preciosas las palabras de Jesús. Están en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Pablo iba furioso para meter presos, decía él, a todos los del camino. Y en el camino de la muerte se encuentra con Cristo, el camino al cielo. Salió de un camino malo, perverso, perdido, para entrar al camino que lleva al cielo, Jesucristo. Y usted también y yo también. El día que nos convertimos, el día que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nos metimos en el camino bueno, el camino que sube, el camino que lleva al cielo, que es Jesucristo. En medio de la luz del mediodía, Pablo encontró una luz mejor. Iba furioso, Pablo. Iba, dice aquí la palabra, respirando amenaza. Iba hablando solo, como la gente que está muy, muy nerviosa, muy enojada, o muy preocupada, habla solo. ¿Hablan solos ustedes alguna vez? Bueno, no es tan malo hablar solo. Lo malo es cuando uno habla y se contesta a uno mismo, ¿sabes? Eso ya es infección psicológica grave. Pero Pablo iba hablando solo, respirando amenazas. Pero no, pues, ¿cómo no? La gente que habla sola, también yo no. Si sigue hablando sola, va a terminar en un manicomio. Pero en medio de tantas voces airadas, de Pablo mismo y de los individuos que iban con él, de repente Pablo escucha una voz celestial, una voz que baja del cielo, una voz dulce, una voz buena, una voz de amigo. Saúl, Saúl, ¿por qué me persigue? Era la voz de Jesús. En medio de tantas voces airadas, voces infernales, Pablo escucha la voz de Jesucristo. Y así ha sido con cada uno de ustedes el día que se convirtieron, queridos hermanos. Así fue conmigo, así fue con Rey. Con cada uno de ustedes que un día sintió que tenía que aceptar a Cristo como Señor y Salvador, porque con los oídos del alma escuchó la voz de Jesús diciendo, ven a mí, ven a mí. Qué lindo es escuchar esa voz. Y queridos hermanos, desde aquel día que se convirtieron y para siempre que sea la voz de Jesús quien los guíe a ustedes. Y pueden encontrar la voz de Jesús en las páginas de la Biblia, en las páginas de la Sagrada Escritura. Así que en medio de muchas voces airadas, violentas, violentas, Pablo escucha la voz de Jesucristo. Y nunca dejó de escuchar esa voz. Y nunca la olvidó tampoco. Qué voz hermosa. Qué lindo es cuando después de muchos, muchos años, algún amigo o algún pariente nos habla por teléfono y reconocemos una voz amiga que teníamos casi olvidado. Qué lindo es escuchar una voz amiga. Bueno, que sea la voz de Jesucristo, nuestra voz amiga. Que cuando oramos en la noche, tranquilos, serenos, en silencio de la casa, escuchemos esa voz diciéndonos, yo te amo, sígueme. Porque todo lo que dice Jesús es eso, te amo, sígueme.
te amo, sígueme. Y nosotros le decimos, yo te seguiré, Señor, yo te seguiré. ¿Verdad que sí? Amén. En medio de la radiante luz del mediodía, Pablo ve la luz de Cristo. Jesucristo también dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo es la luz del mundo. Y el día que nos convertimos, esa luz entró en nuestro corazón. Esa luz nos iluminó. Y desde ese día somos diferentes. Desde ese día hemos estado cambiando y seremos cambiados completamente porque Cristo, la luz del mundo, nos está guiando. Soy la luz del mundo, dijo Jesús en el Evangelio del capítulo 8, verso 11. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso también los cristianos son llamados en el Nuevo Testamento los hijos de luz, hijos del día, hijos de luz. No somos hijos de la noche, no somos hijos de las tinieblas, no nos vestimos de negro, somos hijos de luz y tenemos que andar con vestiduras blancas, porque algún día en el cielo andaremos vestidos de vestiduras blancas, inundados de la luz maravillosa de Jesucristo para siempre jamás. Así que en medio del camino, Pablo encontró el camino Jesucristo. En medio de muchas voces airadas, escuchó la voz del Señor, que cambió su vida. Y en medio de la luz radiante del mediodía de Siria, vio una luz más refulgente todavía, que sobrepujaba la luz del sol. Era Jesucristo que lo iluminaba. Y muy bien podemos decir, queridos hermanos, identifiquen eso. Cuando le pregunten, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué te pones a cantar himnos? ¿Por qué? ¿Por qué? Díganlo más. Ah, porque yo tengo una luz que tú no tienes. Yo tengo a Cristo en mi corazón, que es la luz del mundo. Díganlo sin miedo, testifiquen. Y así poco a poco invitarán a la gente a seguirlos a ustedes y que vengan aquí a la iglesia para que ellos también escuchen el mensaje de salvación. En medio de la luz radiante del mediodía de Siria, una de las luces más claras que hay en la tierra, Pablo vio la luz de Jesucristo. ¡Qué cambio maravilloso! Desde entonces Pablo caminó en la luz de Cristo y desparramó la luz de Cristo por todos los caminos del Imperio Romano. En medio de una religión fanática, ¿cuál era la religión judía? Pablo encontró la iglesia de Jesucristo. Pablo iba a Damasco, a la ciudad de Damasco. La ciudad de Damasco, de paso, es la ciudad más antigua del mundo. Es la ciudad más antigua que existe en este mundo, Damasco, que está allí en Siria. Todavía existe Damasco, capital de Siria. Iba para Damasco con cartas de los sacerdotes de Jerusalén, representantes de una religión fanática intolerante, a meter presos a todos los de la iglesia de Damasco. Pero allí en Damasco, un varón de la iglesia vino para orar por él, devolverle la vista y que sea lleno del Espíritu Santo. Así que Pablo salió de la religión judía, religión falsa, para venir a la iglesia, la fe verdadera, el cuerpo de Jesucristo, la congregación de los creyentes en Jesucristo. Y a partir de entonces, Pablo prácticamente dejó de ser judío para llegar a ser cristiano. Lo mismo que nosotros, pero desde el día que nos convertimos, dejamos de ser católicos para ser cristianos. Dejamos de ser incrédulos para ser creyentes. Dejamos de ser rebeldes a Jesucristo para ser fieles a Jesucristo. Dejamos de ser enemigos de Dios para hacernos amigos de Jesucristo. Dejamos de andar en un camino de perdición para andar en un camino de salvación. Dejamos de andar por una vía que conduce a la muerte para entrar a caminar en una vía que lleva a la vida eterna. ¡Qué cambio fenomenal el día que nos convertimos a Cristo, que lo aceptamos como Señor y Salvador! Así que
en medio de una religión fanática como era la religión judía, que era el orgullo de Pablo hasta ese momento. Pablo se encontró en Damasco con los creyentes en Jesucristo, con la iglesia de Damasco. Y un varón de la iglesia de Damasco, Ananías, fue comisionado por Jesús para que vaya a buscar a Pablo a la calle derecha, a la casa de un tal Judas, el nombre que era muy común en aquellos tiempos, y buscase a un tal Pablo que estaba orando. Y que le impusiese las manos, le dijo Jesús a Ananías, porque este hombre me es instrumento escogido, porque el tiene reyes y asentores a los hijos de Israel. Y miren ustedes lo que Jesús dijo al día que se convirtió. No le mostraré cuán necesario me es padecer por mi nombre. Cuando Pablo se convirtió, Jesús no le prometió una vida de abundancia, de prosperidad, de paz, de pura bendición. Le prometió sí una vida de trabajo, una vida de testimonio, una vida de ministerio y una vida de sufrimiento por Jesucristo. Pero Pablo cumplió hasta el último día, cuando allá en la cárcel romana lo ejecutó. Así que en medio de un pueblo terrenal, Pablo encontró un pueblo celestial. ¿Sí, María va a decir algo? El aguijón era una expresión judía, era golpearse contra lo que lastima y duele. Las abejas tienen un aguijón, y cuando clavan el aguijón, los hace saltar. Cuando una abeja nos pica, es porque nos clavó el aguijón. El aguijón es una agujita que tienen las abejas y otros insectos. Clavar el aguijón es hacer doler. Era una expresión judía muy popular eso de dura cosa te es dar toses contra el aguijón. Es lo mismo que decir dura cosa te es tirar con la cabeza contra la pared o dar patadas contra una piedra. Eran expresiones típicas de aquellos tiempos para ilustrar algo que producía dolor, algo que producía dolor. Pablo sí, iba a Damasco con cartas de los sacerdotes de Jerusalén para meter presos a los cristianos, pero su conciencia le iba redarguyendo desde aquel día que vio morir a Esteban y vio cómo Esteban perdonaba a aquellos hombres que lo apedreaban. Desde ese entonces Pablo estaba peleando contra un aguijón en su conciencia. Y si usted está peleando contra un aguijón de su conciencia, esta es la noche en que debe dejar de pelear contra el aguijón y recibir a Cristo como Señor y Salvador y reconciliarse con Él. Entonces va a ver usted que ya no va a sufrir dolores de aguijón en la vida. Eso significa dar voces o patadas contra un aguijón. Significa hacer algo que duele en la conciencia. Bueno, en medio de un pueblo terrenal, Pablo encontró la iglesia de Jesucristo. El pueblo de los santos. Los creyentes somos llamados santos en el Nuevo Testamento. No porque seamos santos perfectos, no es que tengamos una aureola en la cabeza, como esos santos de Pablo y de Mateo que están en la Iglesia Católica. Somos llamados santos porque santo significa apartado, puesto aparte. Una cosa santificada en la Biblia es una cosa que ha sido puesta aparte para un fin especial. Esto es santificar. Si yo tengo $20 en la cartera, no los tengo, porque lo tengo vacía en la cartera. Pero si yo tengo $20 en la cartera y digo, estos $20 son para comprar un vestido a mi señora y no lo voy a gastar en ninguna otra cosa, sino en eso, yo he santificado esos $20. Los he puesto aparte para un fin especial. O comprar cualquier cosa que es necesario para la casa. Los cristianos somos llamados santos porque hemos sido puestos aparte de este mundo por Jesucristo, con el propósito de llevarnos al cielo al fin de nuestros días.
Por eso cada creyente es también llamado santo, puesto aparte, apartado para un fin especial. Y Jesucristo nos ha apartado a nosotros del pecado para que le amemos, le alabemos, le sirvamos y le sirvamos. Santos, puestos apartes para el propósito glorioso de servir a Jesucristo y un día gozar a Jesucristo en la eternidad. Santos en el sentido de apartados, puestos aparte. Lindo nombre para los cristianos. Mi hermano querido, siéntase usted un santo, un apartado. Siempre piense que Cristo lo salvó a usted, porque nosotros tenemos un propósito con usted. Y ese propósito es santo, bueno y puro. Quiere que usted le sirva, que usted le ame, que usted le permanezca fiel. Fiel a Él y fiel a la iglesia, donde usted se congrega. Esto es ser santo, y esto es andar en santidad de vida. Y también significa no contaminación con el pecado. No contaminación con el pecado. El otro día estaba viendo una noche de televisión, una noticia, que muchísimas hamburguesas están contaminadas. Cuidado al comer hamburguesas en ciertos negocios, porque están hechas con carne muy vieja, carne muy revuelta con otras cosas, y pueden tener botulis. El botulis es una bacteria, un microbio que produce desórdenes intestinales muy grandes. Botulismo se llama. Cuidado con ciertas hamburguesas. Las aves no comen hamburguesas, comen más bien verduras. El cristiano tiene que ser sin contaminación. Tiene que ser santo en ese sentido de ser puro. No contaminarse con el pecado que está en el mundo. Ser limpio. Lavado en la sangre de Jesús. Regenerado por la palabra de Dios. Vivificado por el Espíritu Santo. El cristiano es santo. En el sentido de que no tiene una contaminación con el pecado. Y está apartado para un fin especial. Andar con Cristo el resto de su vida hasta que se vaya al cielo. Pablo dejó un pueblo terrenal, el judío, y se unió a la iglesia, el pueblo de los santos de Jesucristo. Y el resto de su vida caminó con esa gente. En medio de una comisión terrenal, los sacerdotes de Jerusalén le habían dado a Pablo parte de autorización para que metiese presos en Damasco a todos los del camino. Pablo encontró un ministerio celestial. Dejó de ser un fariseo fanático que perseguía a los cristianos para ser apóstol de Jesucristo. Y toda su vida fue apóstol de Jesucristo, enviado de Jesucristo, con un ministerio especial, con una vocación especial, con un mensaje especial. Y cada uno de nosotros podemos ser, en ese sentido, bien, como apóstol. Enviado de Jesucristo para hablar de Cristo ahora. Punto y fin. Suficiente. Esto encontró Pablo. Dejó de ser un fariseo fanático, perseguidor de cristianos, para ser apóstol de los gentiles, para llevar el nombre de Cristo y ganar para Cristo miles y miles de almas en el ministerio de Roma. ¡Qué cambio! ¡Qué cambio! En un instante, en un momento, todo se convertido en un segundo. Claro que estuvo 3 días en Damasco sin ver, sin comer ni beber, orando y orando. Pero su conversión fue instantánea. Cuando en el camino de Damasco vio una luz resplandeciente y oyó una voz dulce y amiga que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué linda voz, la voz de Jesús. Y por último, en medio de muchos señores, porque a Pablo lo mandaban todos los ancianos de Sanedrín y todos los grandes sacerdotes de Jerusalén. Todos esos hombres tenían dominio sobre Pablo, lo manejaban como querían, lo mandaban para aquí, lo mandaban para allá. En medio de tantos señores terrenales, Pablo encontró al Señor Jesucristo, el Señor de su vida, su Maestro, su Señor, su Salvador, su amigo.
¡Qué cambio maravilloso! Pablo dejó a esos señores de Jerusalén y nunca más se puso a las órdenes de ellos, porque ahora tenía un solo Señor, el Señor Jesucristo. ¿A quién obedecer? ¿A quién escuchar? ¿A quién seguir? ¿De quién predicar? Y nosotros también. Si antes nos dominaba Satanás el diablo, o nos dominaba nuestro propio yo, o nos dominaban las pasiones de la carne, desde el día que conocimos a Jesucristo tenemos un solo Señor, el Señor Jesús. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Maestro. Él es nuestro Rey. Él es nuestro amigo. Qué cambio maravilloso produce la conversión a Jesucristo. En los primeros momentos, en los primeros días, no nos damos cuenta del tremendo cambio que ha ocurrido en nuestra vida, pero poco a poco nos vamos dando cuenta y nos vamos dando cuenta. Y algún día, cuando recibamos la plena salvación en la segunda venida de Cristo, en nuestra partida hacia Él, comprenderemos qué fenomenal cambio ocurrió en aquel sencillo momento cuando aceptamos a Cristo y lo recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida. En medio de muchos señores terrenales que manejaban a Pablo como un tigre, Pablo encontró al Señor Jesucristo, el Señor de su vida, al cual nunca jamás abandonó, al cual nunca negó, por el cual sufrió toda clase de padecimiento físico. El mismo Señor que estando ya próximo a morir, le daría a Pablo la corona de vida, porque Pablo podía decir al fin de su vida, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero si el cambio de Pablo en el camino de Damasco es típico del cambio de cada uno de nosotros cuando conocimos a Cristo. Yo conocí a Jesucristo en un domingo, 52 años atrás, allá en mi propio pueblo natal. Yo nací un día domingo, nací a la vida física, y un día domingo nací a la vida espiritual también. El 23 de octubre de 1921 nací a la vida física, de papá y mamá. El 26 de marzo de 1945 nací a la vida espiritual del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Y esa es mi verdadera vida, la vida que vivo en Cristo mi Señor. Y que seguiré viviendo hasta el fin. Sí, en medio de muchos señores terrenales, hombres terríficos, hombres malos, hombres intolerantes, hombres necios que manejaban a Pablo, Pablo encontró al Señor Jesucristo. Y qué cosa tan grande, y qué cosa tan preciosa. Es decir, Jesucristo es mi Señor. Yo lo amo, yo creo en Él, yo lo sigo, yo le obedezco. ¿Diremos eso cada uno de nosotros? Amén, amén. Que la experiencia de conversión del apóstol Pablo sea la misma nuestra también. Por esa razón, 3 veces en el libro de los Hechos está relatada la conversión de Pablo, porque Dios quiere imprimir esta verdad en la mente y corazón de todos los creyentes en Jesucristo. Amén. Amén. Oremos. Qué precioso aquel momento, Señor, cuando te conocimos, cuando te recibimos como nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro amigo. Qué bello momento, Señor. Ayúdanos a recordar siempre el día que te conocimos y el día que empezamos a caminar contigo en una nueva luz, en un nuevo camino y escuchando una nueva voz, la voz tuya. Gracias porque hemos salido de una religión muerta y falsa para entrar a la iglesia viva de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú eres ahora nuestro Señor. Ya el diablo no nos domina, ni nos domina la pasión de la carne. Gracias, Señor, porque Cristo es nuestro Señor, quien nos dirige, quien nos gobierna, quien nos va guiando como pastor a través de todos los caminos de esta vida. Gracias por todo, Señor.
en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.